en Baleares. Nos acompaña Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuáles son las consecuencias o conclusiones más claras que extraemos de este informe? Bueno, son conclusiones muy tristes. Las primeras son que es imposible, se ha prohibido la posibilidad de escolarizar a un niño en edad escolar en español, en la lengua oficial del Estado, si además esta es su lengua materna. Hoy en día, como hemos visto, es prácticamente imposible. La segunda conclusión que podemos sacar es que además de esta carencia de libertad y de esa barbaridad, que además no ocurre en ninguna democracia occidental de nuestro entorno, es que lo que sucede en Baleares es paradójico y es algo asombroso. La población, el 37% de la población, según datos de hace unos años, tiene como lengua materna el español y un 40 y pico tiene como lengua materna el mallorquín. Esto además el CIS lo recogió hace unos 20 años y así era la concepción que tenían entre mallorquín y español. Pues bueno, curiosamente lo que se impone es el catalán, con lo cual la población de Baleares, de Mallorca, de Menorca y de Ibiza, que tienen sus lenguas maternas mayoritarias, el español y el balear, no pueden escolarizar en ninguna de sus dos lenguas, sino que se les impone un catalán estándar. Hemos visto que afecta a la totalidad, en los institutos de educación secundaria a un 85%, pero en infantil y en primaria a casi el 100%. A casi el 100%. Estamos hablando de que hay un 87% de centros educativos de infantil y primaria que aplican un sistema ilegal de inmersión en catalán. Solo un 2% aplica un reparto equitativo entre las dos lenguas oficiales e introducen el inglés. Y solo un 11% da una asignatura, una más en español aparte de la lengua y literatura española, con lo cual estamos hablando de que prácticamente el 90% de los centros educativos públicos de Baleares aplican sistemas de inmersión en catalán. No hay posibilidad de elegir absolutamente nada. Pero la Constitución española no garantiza el derecho de todos los ciudadanos, incluso los de aquellas autonomías bilingües, a que puedan conocer y utilizar la lengua española. La Constitución española, 5 sentencias del Tribunal Supremo, 3 sentencias del Tribunal Constitucional, se ha sentado jurisprudencia, eso quiere decir que esas sentencias tienen fuerza de ley, pero Baleares es un territorio sin ley. Estamos al mismo nivel ya que en Cataluña, donde no se cumple ninguna de las sentencias del Tribunal Supremo, ninguna del Tribunal Constitucional, la propia Constitución, incluso el propio Estatuto de Autonomía de Baleares, que establece la libre elección de lengua en la primera enseñanza, al menos. Pues en la primera enseñanza tampoco hay libre elección de lengua. Y esto hay que decirlo así de claro. La propia Francina Armengol, presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares, y el señor Martí Marc, consejero de Educación, mienten descaradamente y mienten en sede parlamentaria cuando la semana pasada dijeron que, por supuesto, las familias podían elegir libremente la lengua en la primera enseñanza. Ahí hemos visto el resultado de esta encuesta que no existe libertad ninguna y que lo que se hace es imponer el catalán, además, una lengua que no es de Baleares y que además se utiliza como elemento de adoctrinamiento. ¿Y las victorias judiciales no han conseguido que se pueda implementar la obligatoriedad de poder elegir el idioma en el que escolarizar a tus hijos? Pues ese es el grave problema que tiene España en general. No se cumple la ley. La administración pública, el gobierno autonómico, por supuesto, ya vemos que no, pero es que el gobierno de la nación tampoco hace absolutamente nada. Es que aquí lo más triste es que el Ministerio de Educación ha abandonado a las familias a su suerte. Hemos reclamado en base a la LOMCE famosa y su disposición 38ª, donde decía que se garantizaría la enseñanza en español. Es falso, no se garantiza. Y esto sucede en Baleares, en Valencia, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco. Estamos hablando que hay casi 17 millones de españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en español. Esto es como si dijéramos que en Francia hay un porcentaje de la población muy elevado que no puede estudiar en francés. Es tal la barbaridad, que no sucede en ninguna parte del mundo, que esto provocaría dimisiones en cadena. Y aquí las familias están abandonadas completamente por el gobierno de la nación. Pero tenemos más asuntos de las islas. La Fundación Círculo Balear considera que la plataforma Salvem els Monuments de Sa Feixina, de la que forma parte, ha tenido una primera victoria en la batalla judicial para salvar el patrimonio de Mallorca frente a quienes quieren destruirlo. El tripartito, que gobierna en Palma de Mallorca, integrado por PSOE, Podemos y los econacionalistas de MES, quiere derribar el monumento a las víctimas del crucero Baleares, un monolito sufragado por suscripción popular a finales de los años 40, en memoria de los más de 800 marineros, en su mayoría mallorquines, que murieron en este barco de la Armada Nacional hundido por las fuerzas republicanas. Este
estas aguas del Mediterráneo acogieron hace 77 años el hundimiento del crucero Baleares y la muerte de gran parte de sus tripulantes en la batalla del Cabo de Palos. El mar se tiñó de rojo frente a las costas de Cartagena. Se convirtió en la mayor batalla naval de la Guerra Civil. Junto a este gigante metálico se hundieron los cuerpos de casi 800 de sus tripulantes, un número que convirtió la tragedia de este buque en una de las más reseñables de la historia española. El Baleares contaba con 196 metros de eslora y 19,5 de manga, poseía una autonomía de 8.000 millas y una dotación de 1.163 hombres que aumentaba a 1.255 en tiempos de guerra. Representaba, junto al Canarias, la supremacía naval del bando nacional durante la Guerra Civil Española. Pero ese día nadie podía presagiar el desenlace que esperaba a este navío de la Armada. Sa Feixina, en Palma de Mallorca, fue elegida la zona para rendir homenaje a los centenares de fallecidos en el hundimiento con esta imponente escultura de 20 metros de altura. La izquierda ha sido partidaria de su desaparición y de su transformación en un monumento dedicado a la guerra civil sin distinción de bandos. En 2010, la alcaldesa socialista Aina Calvo adoptó el monumento a la Ley de Memoria Histórica, suprimiendo del mismo todos los elementos de exaltación de la dictadura franquista y transformándolo en un memorial en recuerdo a todas las víctimas. 5 años después, la tensión que este monolito provoca se hizo visible una vez más. El pasado día de Todos los Santos se colocó una ofrenda floral en memoria de los tripulantes caídos y para reclamar que el monumento no se ha derribado, pero apareció estropeada momentos después de su colocación. Recuerdos imborrables que forman parte de la historia de nuestro país y de todas aquellas familias de los que perdieron la vida en ese crucero. Y ahora, como les decimos, estas entidades que han presentado una reclamación ante el Consell de Mallorca para que el monolito sea declarado bien catalogado insular, han tenido una primera victoria que, Jorge, ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, pues muy importantes, porque con la presentación de este recurso de alzada, dirigido además ante el Consell Insular de Mallorca, provoca que el Ayuntamiento de Palma, que había aprobado este mes pasado un acuerdo para iniciar la demolición del monumento del crucero Baleares, pues lo tiene que paralizar. O sea, de momento la demolición se paraliza. Está paralizada. En espera de una resolución final. Efectivamente, en espera de una resolución final. Pero esta resolución final, nosotros creemos, y la plataforma de vecinos que están también en toda esta historia, además con un sacrificio importante y con un trabajo muy importante, porque la clase política, sobre todo los que gobiernan, vamos, ya vemos ese sectarismo revanchista, que es lo que pretende hacer, pues ese recurso ha dado pie a que se puedan aportar un importante número de informes técnicos valorando el estilo arquitectónico de la obra. Estamos hablando de que hasta el ICOMOS, que es el máximo órgano asesor de la UNESCO en favor de los monumentos de todo el mundo, elaboró un informe favorable, por supuesto, a mantener el patrimonio, a mantener este monumento, que por cierto el Ayuntamiento de Palma lo tenía guardado en un cajón y tuvo que ser la prensa la que se lo sacara para que veamos cuáles son los modos de estos personajes. Creemos que con toda esa información aportada va a ser muy difícil que resuelvan sin ningún tipo de protección a este tipo de monumento. Es que además hay que tener en cuenta que el autor de este monumento, el señor Francisco Roca y Simó, es uno de los arquitectos de mayor prestigio internacional, un arquitecto mallorquín, padre del modernismo, nada más y nada menos en Argentina, donde tiene infinidad de obras, al igual que en Palma de Mallorca y en la península. Y estos señores pues pretenden tirar abajo, demoler un monumento que parece ser que la justicia nos puede dar la razón. La batalla es importante, esto es un primer paso en una batalla judicial que creo que bueno, pues puede llegar a buen puerto. Y no hemos de olvidar que es un monumento que se erigió por suscripción popular en los años 40, que es en memoria de marineros muertos en el crucero Baleares, muchos de ellos mallorquines, y que además se le habían retirado todos los símbolos franquistas en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Sí, por supuesto, es que además eso ha conllevado también a otras acciones legales que ya hemos interpuesto, demandas y también el estudio de una posible querella por prevaricación, porque precisamente en el año 2010 el propio Ayuntamiento de Palma aprobó un decreto donde se adecuaba a la llamada Ley de Memoria Histórica. Se mantenía el monumento, se quitaban las inscripciones que se pusieron en su época y se añadía una placa donde se decía que era un monumento por la concordia y por los valores democráticos. Ese decreto está en vigor y estando ese decreto en vigor, que de alguna manera protege el monumento, ellos aprueban otros acuerdos para demolerlo, con lo cual nosotros pensamos que aquí hay una clara prevaricación. Todo esto nos lleva a que efectivamente estamos ante un caso único
donde se quiere tirar abajo un monumento que pagaron los ciudadanos, que pagaron las familias, porque es un memorial de sus familiares muertos. Efectivamente, y no solo que estamos hablando de temas que hace ya más de 75 años que sucedieron, muy lamentablemente, sino que para las familias directamente afectadas, para los amigos, para otras personas que no tuvieron relación, eso ya forma parte del patrimonio de la ciudad. Eso así lo entendió otro consistorio socialista, el del año 2010, donde precisamente el alcalde José Ila también estaba y también firmó ese decreto del 2010 y que ahora se desdice. Con lo cual, lo que no se puede dejar de ninguna manera es que este tipo de políticas revanchistas y sectarias se lleven a cabo. Primero, porque esas familias tienen todo el derecho del mundo de poder honrar a sus muertos en un monumento que además pagaron ellos de su bolsillo, y segundo porque estaríamos recordando pues las acciones de los talibanes en Palmira, donde tiran los monumentos pues porque no les va bien a su concepción sectaria de la historia, ¿no? Yo creo que en este caso, a ver si es posible, yo creo que sí, que la justicia paralice esta auténtica aberración que está sucediendo. Pues enhorabuena, porque de momento habéis paralizado esa demolición y ya veremos, espero que consigáis conservar ese monumento. Tengo que decirte que es la mayor movilización de la sociedad civil de Mallorca en favor de proteger su patrimonio y su memoria. Y hay entidades vecinales, 19 asociaciones de vecinos, otras entidades culturales, ARCA, que es una asociación en protección de monumentos y de los centros históricos de Palma, todos juntos están haciendo una labor en defensa de ese patrimonio. Esperemos que lo entienda así el gobierno de turno. Pues que tengáis mucho éxito y que consigan escuchar esa voz. Don Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear, muchas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Con este asunto llegamos ya al momento